Bienvenidos alumnos del segundo año. Continuaremos con el estudio de la célula. Esta vez haremos hincapié a las funciones de ella. Por lo tanto, nuestra clase de hoy, fisiología celular. Presentamos la siguiente situación. Leonardo, un alumno del Colegio Alfredo Bonifaz, observa su plato de ensalada y dice: «Mamá, la ensalada de lechuga tiene bastante agua». Y la mamá le responde: «No es posible, porque le agregué unas gotas de limón, un chorrito de aceite y sal. Demoraste en sentarte a comer». Y Leonardo se pregunta: ¿cómo apareció el agua en el plato? Vamos a ayudar a Leonardo a dar respuesta a su pregunta. ¿Qué dicen? Para ello, Leonardo se pregunta, y ustedes también deberían preguntarse: ¿qué sabemos del problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la pregunta que se hizo Leonardo? ¿Cómo apareció el agua en el plato? Entonces, ¿qué sabe Leonardo de este vegetal? ¿Qué sabe Leonardo de las células que constituyen la lechuga? ¿Qué conceptos, leyes o principios necesita saber Leonardo para poder responder a su pregunta? ¿Qué criterios se debe tener para seleccionar evidencias, pero que tengan respaldo científico? Entonces, la respuesta que Leonardo dé o que cada uno de ustedes quiera dar, tiene que tener un respaldo científico. Entonces, Leonardo tendrá que conocer internamente la estructura de la célula. Puede recordar su clase anterior, en donde se habló sobre la membrana celular. Tiene que recordar, tal vez, qué función cumple la vacuola dentro de una célula vegetal. Tal vez deberá conocer conceptos como células turgentes, células plasmolizadas, que serán soluciones hipertónicas, soluciones isotónicas, soluciones hipotónicas. Todo ello, ¿creen ustedes que deberá saber Leonardo para poder construir una posible respuesta? Eso es lo que ustedes también tienen que responderse. La competencia que trabajaremos en esta clase es la indagación. Entonces, indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. ¿Cuál es el propósito de nuestra clase? Ustedes van a estar en la capacidad de justificar de manera científica el fenómeno de ósmosis en las células. Entonces, como todo trabajo experimental, tiene que tener un plan de indagación. Es decir, es la forma como ustedes van a poder obtener observaciones del fenómeno que constituye el objeto de su interés, el objeto de estudio, ¿no? El científico Kellinger, ¿qué es lo que dijo? El diseño es el plan, la estructura y estrategia de una investigación cuyo objetivo es dar respuestas acertadas, ¿sí?, a las preguntas y controlar la varianza. Ven ustedes lo importante del plan de indagación. Ahora, hay que tener en cuenta el esquema de la proyección del experimento. Ahí tenemos que ver el grupo experimental y el grupo control. Cuando hablamos del grupo control, para que ustedes puedan entender a qué se refiere el grupo control, supongamos que mediante un ensayo clínico se desea poner a prueba un nuevo medicamento para decidir si es efectivo o no. La forma más fácil o más intuitiva de hacerlo sería suministrarlo a un paciente y observar el resultado. Sin embargo,
esto puede resultar engañoso. ¿Cómo saber si no influyen otros factores? Entonces, el científico dice, lo más razonable sería tomar un grupo numeroso de personas que tengan el mismo cuadro clínico, que tengan las mismas características, cada uno de los que se somete al experimento, y administrarles a todos el mismo tratamiento. No obstante, continúa siendo un método engañoso. Es por esto que se utiliza el grupo control. Es decir, el experimento divide a los sujetos, a estos grupos de estudio, en dos. Entonces, se divide a los sujetos de estudio en dos grupos. En uno de ellos, el grupo experimental. Entonces, al grupo experimental se le aplica el tratamiento, o lo que conocemos como factor testeado. En el otro, el grupo control, no se aplica, no se experimenta con ello, no se aplica el valor testeado. Y luego se comparan ambos resultados. Si la proporción de resultados deseados es mayor en el grupo experimental que en el grupo control, entonces el medicamento es eficiente. Es lo que se está haciendo actualmente ahora para ver de qué manera se puede llegar a un tratamiento, en este caso una vacuna, para poder solucionar el problema de este virus que nos viene asustando a toda la humanidad. Se siguen haciendo los experimentos, los estudios, pero miren ustedes, implica grupo experimental, grupo control. Otro de los aspectos que ustedes deben tener en su plan de indagación son los materiales que van a utilizar. Como están en su casa, pueden utilizar diversos envases que tengan ahí, pero asegúrense de que todos sean iguales para cada muestra, para que no alteren los resultados al final. El procedimiento es lo que usted hará, cada paso que usted tiene que realizar para poder comprobar su hipótesis, porque ustedes ya dieron una posible respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Cómo apareció el agua en el plato? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué si al inicio no había agua, luego apareció el agua y luego, si Leonardo observó, cambió de alguna forma la estructura de las hojas de la lechuga de su ensalada, ¿no? Entonces, ya se elaboró la posible respuesta que constituye la hipótesis. Y luego se va a comprobar esa hipótesis a través del experimento que ustedes van a hacer y que Leonardo también lo realizará, ¿no? Entonces, son los pasos que ustedes harán. Se tendrá en cuenta el instrumento de medición también en su plan de indagación. ¿Qué cosa es el instrumento de medición? Entonces, el instrumento de medición mide las variables. Entonces, son los recursos que utiliza el investigador, lo que va a utilizar usted, lo que va a utilizar Leonardo. ¿Para qué? Para registrar información o datos sobre las variables. Un instrumento de medición adecuado va a registrar datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que usted o el investigador tiene en mente, las respuestas, lo que quiere lograr al finalizar su experimento. Entonces, esto que quede claro, no es porque se le ocurre a alguien hacer lo que cree, sino ya tiene un fundamento. Para que se encuentre la posible respuesta también o la hipótesis, como habíamos visto anteriormente, también tiene que tener un sustento científico. Y por ello uno recurre a la información, ¿no?, que esté relacionado con el tema. Entonces, miren ustedes acá este esquema, que es el que Leonardo decide realizar. En una de las primeras muestras, miren ustedes, todas las muestras tienen el mismo tamaño, ¿no? En la primera va a utilizar aceite, en la segunda va a utilizar limón, en la tercera muestra una solución de sal. Ahora, ¿qué cantidad de sal va a utilizar Leonardo para obtener una solución salina? Y luego tenemos la muestra control.
Entonces, con estas muestras, Leonardo va a trabajar. ¿Qué crees que pasó después de 30 minutos? ¿Qué crees que sucedió con cada una de las muestras? ¿Qué se observa en la lechuga del recipiente de la muestra número 3? Ustedes lo averiguarán. Y para ello no deben olvidar, cada muestra debe ser igual en cada recipiente. La cantidad de sustancias para cada muestra debe tener la misma medida. ¿Sí? A la muestra control no debes echarle nada. Entonces, vas a realizar el experimento. Recuerda, no olvides, repito, los recipientes y muestras deben tener el mismo tamaño. Las sustancias que vas a utilizar, por ejemplo, la cantidad de aceite, si utilizas 2 centímetros de aceite, deberás utilizar 2 centímetros cúbicos igual de limón, igual de solución salina. Luego vas a responder, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué hipótesis se planteó Leonardo en esta investigación? Que será también tu hipótesis, porque tú vas a realizar tu experimento. ¿Qué materiales utilizaste para probar la hipótesis? Lo que tengas en casa, lo que te sirva para poder comprobar la hipótesis. Vas a responder luego por qué la muestra control está intacta, no se le toca, no se le echa nada. Luego, ¿cuál es la conclusión de tu experimento? Lo vas a explicar con sustento científico. Entonces, recuerda, vas a realizar cada procedimiento, para ello vas a graficar cada procedimiento de tu experimento. Lo puedes hacer en tu cuaderno, lo puedes resolver en un Word y me lo vas a enviar por vía web.